.NET Framework. .NET Framework es lo que es un entorno o una plataforma de desarrollo que nos va a permitir crear diferentes aplicaciones. ¿Listo? Entonces, espero que vaya tomando apuntes de su concepto. Este .NET Framework fue diseñado con el fin de que todo fuera integrado. Tiene muchas versiones. Fue creado en el año 2002 y ha venido evolucionando y actualmente está en la versión 5.2 algo y así va a seguir evolucionando. Antes se tenía que crear, le voy a decir, voy a poner este ejemplo, se tenía que crear una aplicación. Primero el código en un lado, el diseño en otro lado y la base de datos en otro lado, porque es prácticamente los tres elementos que se utilizan. Interfaz, que es lo que usted ve, código, que es lo que está detrás de la interfaz, y la base de datos donde se almacenan los datos de esa aplicación. Y todo era de manera individual. ¿Qué hace .NET Framework? Unifica e integra todos sus componentes, ¿sí? Y maneja una serie de elementos y lenguajes de programación. Dentro de esos lenguajes de programación tenemos C#, C++, Visual Basic, entre otros. Tenemos Python, podemos trabajar Java, HTML, PHP, bueno, es una plataforma integrada de manera grande. Entonces, vamos a complementar este conocimiento con este youtuber, ¿sí? Que encontré, que nos da nos amplía un poquito más de qué es Visual Studio, .NET Framework, cómo funciona esa plataforma. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque esto es lo que vamos a utilizar en este bimestre. Vamos a instalar este .NET Framework que está en Visual Studio y vamos a programar a través de este gran complemento en la programación actual. Así que vamos a prestar atención a esos conceptos. Basado en este concepto, presten atención, tomen apuntes importantes en su cuaderno virtual. Hola, bienvenido a tu canal de consejos C#. En este video vamos a hablar acerca de .NET, tanto si eres un programador que ya desarrollas en .NET como si eres de otras tecnologías. A veces cuando empezamos es un poco complicado entender varios términos y conceptos de .NET. Al final del video vamos a hablar acerca de las herramientas que podemos utilizar para empezar a desarrollar. Muy bien, ¿qué es .NET? De manera sencilla, es un conjunto de herramientas, tecnologías y servicios que nos facilitan la construcción de varios tipos de aplicaciones. Vaya, es una plataforma de desarrollo de software. Bueno, ¿y qué es una plataforma? Bueno, una plataforma es todos aquellos elementos que nos sirven para construir algo. En este caso, nos ayudan a hacer funcionar nuestras aplicaciones de todo tipo, como aplicaciones web, de consola, de escritorio, etc. Entonces, ¿.NET es un lenguaje de programación? No, falso. Pero antes, un lenguaje sabemos que es un conjunto de signos que nos ayudan a comunicarnos. Pues bien, un lenguaje de programación nos ayuda a comunicarnos con una máquina o con una computadora en este caso. Y cuando hablamos de signos me refiero a instrucciones. Quizá hayas escuchado hablar del lenguaje máquina o binario, unos y ceros como en Matrix, pero a menos que sepas leer la Matrix, primero hay que aprender estos lenguajes de programación de alto nivel, como los que admite .NET. Estos ya se parecen un poco al lenguaje humano. Como lo dije, .NET no es un lenguaje de programación, sino que admite lenguajes de programación, y no solo admite uno, sino varios. Al menos son tres los básicos. C#, que es uno de los más modernos a mi manera de ver, F#, que nos ayuda con un lenguaje de programación funcional, y Visual Basic, que es uno de los más antiguos, pero también de los más estables. Visual Studio es otra de las cosas con las que confundimos .NET. Incluso he escuchado que confunden Visual Studio con Visual Basic. Visual Basic es un lenguaje de programación, como ya vimos. Visual Studio es una herramienta, es un IDE de programación que nos ayuda a construir nuestro software. Así como Photoshop nos ayuda a editar imágenes, Visual Studio nos ayuda a construir nuestras aplicaciones. Y podemos utilizar cualquier lenguaje para ello, incluso otros aparte de los que ya mencioné. Entonces, resumiendo, Visual Studio no es Visual Basic es un lenguaje de programación, ni tampoco es .NET. Incluso podríamos desarrollar software solo con un bloc de notas y .NET,
Pero sin embargo, Visual Studio es una mega herramienta que nos ayuda mucho en la construcción de nuestro software. Al final veremos algunas otras herramientas que están disponibles para este fin. Otra cosa que nos confunde es cuando nos hablan de .NET Framework, .NET Core, .NET Standard, .NET 5, .NET 6, etc. Todas estas son unas implementaciones de .NET. Si quieres aprender al respecto, puedes ver algunos de mis otros videos donde hablo de ello. Muy bien, una vez aclarados estos puntos, te invito a suscribirte. Y también te invito a continuar en el video para... Ok, hasta ahí prácticamente lo que nos ha dicho él es esto. Como les dije inicialmente, .NET es una plataforma. Entonces voy a colocarlo como de esta manera ilustrada. Una plataforma que admite, voy a llamarlo así, la base, que admite ciertos entornos. Entonces el entorno que nosotros vamos a utilizar es Visual Studio. ¿Listo? Llamémoslo así en español. Y dentro de Visual Studio podemos agregar diferentes y trabajar diferentes lenguajes de programación. Como él nos dijo, C#, el de la F numeral, F#, y entre otros como Visual Basic. Esto los he trabajado ya con Décimo. Hemos hecho aplicaciones muy bonitas en Visual Basic con Décimo. Y usted le podrá preguntar a sus compañeros. Y dentro de Visual Studio podemos desarrollar esto. C++ también, que se lo vimos el año pasado con ustedes en la virtualidad. Entonces, este señor es .NET. ¿Listo? Permite todo esto. Y todo esto puede migrar a la web. Por eso hoy en día con este programa desarrollan hasta videojuegos de Xbox. O sea que es muy robusto y es muy, muy interesante conocer esos lenguajes de programación. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? .NET, .NET es una plataforma de desarrollo gratuita de código abierto para compilar muchos tipos de aplicaciones, como ya lo mencionamos. Entre estos tipos de aplicaciones tenemos web apps, web APIs, microservicios, funciones para la nube, aplicaciones nativas de la nube, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio como Windows Presentation Foundation, Windows Forms o Universal Windows Platforms, juegos, Internet de las cosas, Machine Learning, aplicaciones de consola, Windows Services, etc. Podemos compartir la funcionalidad entre diferentes aplicaciones y tipos de aplicaciones mediante el uso de bibliotecas de clases. Otra de las ventajas de .NET es que el código y los archivos del proyecto de clases. Este punto es muy importante. Una de las ventajas de .NET es que él tiene bibliotecas de clase o lo que llamamos librerías. Las librerías, así como se ilustra en ese librito, la librería es un conjunto de códigos desarrollados ya por expertos, ¿sí? Por peritos, programadores, que lo que hacen es generar mini programas y archivarlos en programas como .NET. Entonces, es como si tú tuvieras una biblioteca con muchos libros y digamos que cada libro te va a servir para algo. Ejemplo, si tú quieres realizar un videojuego, entonces necesitas el libro del videojuego. Traducido eso al lenguaje de programación, necesitas la librería para desarrollar videojuegos. Los que ustedes han instalado, ¿por qué hablo de videojuegos? Porque ustedes se mueven mucho en ese entorno. Ustedes han instalado a veces videojuegos en sus computadoras y algunas no les ejecutan. ¿Por qué? Porque les pide ciertos componentes de librerías o ciertos programas, como el framework es uno de ellos. Si usted no tiene .NET Framework, algunos programas, algunos videojuegos y programas no les ejecuta. Entonces es muy, muy importante que entendamos que es una clase, que es un pequeño librito que tiene un mini programa que me permite ejecutar cualquier tipo de programa, dependiendo si es un videojuego, si es una aplicación de un proceso de ventas, si es una aplicación para algún procedimiento de alguna empresa, entre otros. Entonces, eso es lo que tiene Visual.NET, perdón.
ventajas de .NET es que el código y los archivos del proyecto tienen el mismo aspecto con independencia del tipo de aplicación que hagamos. Podemos crear aplicaciones .NET para muchos sistemas operativos como Windows, macOS, Linux, Android, iOS, tvOS, watchOS, etc. Muy bien, como lo mencioné al principio, vamos a ver varios entornos de desarrollo integrados o IDEs que tiene .NET para que podamos empezar a desarrollar con él. El primero y el más importante es Visual Studio, como ya lo mencioné. Ese es el que vamos a usar nosotros. ¿Listo? Entonces es un entorno de código muy intuitivo que tiene sus colores, que tiene y que permite también desarrollar, diseñar, y por eso es un lenguaje orientado a objetos. Este es el que nos vamos a enfocar más nosotros. Los que él nombra también son importantes, pero el que me parece más recomendable para nosotros es este. Este solo se ejecuta en Windows y dispone de una amplia funcionalidad integrada diseñada para trabajar con .NET. Existe la edición Community, que es gratuita para estudiantes, colaboradores, en sí para todo el mundo. También tenemos Visual Studio Code, que es compatible con Windows, macOS y Linux. Es de código abierto y también es gratuito. Hay extensiones disponibles para trabajar con varios lenguajes de .NET. También tenemos Visual Studio para Mac. Es la misma versión de Visual Studio, pero solo se ejecuta en macOS. Sirve para desarrollar aplicaciones y juegos de .NET en iOS, Android y la web. Y por último tenemos GitHub Codespaces. Este es un entorno de Visual Studio Code en línea. Actualmente está en versión beta, pero esperamos verla ya muy pronto. Muy bien, será tema de otros videos conocer ya las entrañas de .NET. Por el momento creo suficiente para empezar. Muy bien, espero te haya gustado este video. Te invito a dejar tus comentarios, darle like y a suscribirte. Nos vemos. Vale, chicos, entonces, quede claro el concepto de frame. Complemento con esto. El entorno de Net Framework tiene dos componentes principales. El número uno es el encargado de leer código y ejecutarlo. Se llama CLR. ¿Sí? ¿Qué hace? Se encarga de leer el código y ejecutarlo. Y el otro es el FCL, que es el Framework Class Library, que les expliqué, que es la biblioteca de libritos que contiene códigos y datos ya prescritos, ¿viste? Ya prescritos para ser usados por otros. Entonces yo voy a la biblioteca de Samuel, le digo, Samuel, présteme un FCL. Uy, profe, ¿qué es un FCL? Pues es una biblioteca, un librito, ¿vale? Y digamos que yo le digo a Álvarez, Álvarez, ¿ya descargó el CLR, el encargado de leer código y ejecutarlo? ¿Listo? Entonces, eso es lo que usted tiene que desarrollar, ¿vale? Tener en cuenta esos dos componentes. Para nosotros crear una aplicación en .NET necesitamos tener un lenguaje de programación. ¿Qué entiende por lenguaje de programación? A ver, Neita, ¿qué entiende por lenguaje de programación? Son diversos códigos para poder comunicarse con la computadora. Excelente, bien. Ese concepto, de hecho, lo decía él. Eso es un lenguaje de programación. Como él decía, si yo no entiendo el lenguaje Matrix, que es unos y ceros, no voy a poder programarle y dar instrucciones a la máquina. Entonces, lo que usamos es un lenguaje, y el lenguaje lo que hace es como adaptarse a nosotros. Que tenemos lenguajes en español, sí, pero también tenemos lenguajes en inglés, que la mayoría de desarrolladores más importantes en el mundo, pues desarrollan sus aplicaciones en inglés. Es el lenguaje universal y por eso, pues también nosotros desarrollamos en inglés. Se usa para dar órdenes a la computadora y tener esa comunicación, ¿vale? Y nosotros vamos a usar C#, es un lenguaje de programación, ¿ok? Entonces, C#, ¿qué permite? C# es creada por Microsoft y será el lenguaje que nosotros usaremos para crear nuestras aplicaciones o programas sencillos. ¿Listo, chicos? Entonces. Profe.